Hola, bienvenidos a la videoclase sobre la elaboración de la pregunta PICO. Esta videoclase nos será de utilidad para la fase 1 de nuestra actividad integradora. Como les había comentado en videoclases anteriores y en nuestro módulo, al inicio de nuestro módulo, nuestra pregunta de investigación debe ser una de las pautas principales, como nuestro insumo principal para iniciar la construcción de la evaluación económica, ¿sí? Esta pregunta de investigación debe ser lo más clara posible, lo más concisa y lo más precisa posible. En nuestro caso, para la actividad integradora, lo que requerimos es realizar nuestra pregunta de investigación en formato PICO. Todavía no la vamos a formular en un formato para la evaluación económica como objetivo, sino que vamos a iniciar definiendo en la población una intervención, un comparador, un desenlace y un tiempo de ocurrencia de este desenlace, ¿sí? ¿Para qué vamos a hacer todo este proceso? Lo vamos a hacer para que nos facilite la búsqueda en las bases de datos, para que nos facilite construir nuestro protocolo de búsqueda, ¿sí? Para poder encontrar información relevante que nos ayude como soporte para la realización de nuestra evaluación económica. Entonces, nuestra pregunta PICO, como ven, tiene 5 componentes. Puede ser solamente PICO, sin tiempo, no todas van a requerir tiempo, puede llevar la T de tiempo e incluso puede llevar un sexto componente que sería una R, PCOT R. Esta R sería de recursos. Hasta este punto de especificar los recursos, serían los recursos que van a intervenir, por ejemplo, las estancias hospitalarias, los medicamentos, pero en este caso, para dar mayor claridad y cómo es para concentrarnos específicamente en los protocolos de búsqueda y en la búsqueda de evidencia en bases de datos especializadas, pues lo más conveniente es que lo dejemos simplemente con 4 componentes de la pregunta PICO. Entonces, el primer componente de nuestra pregunta PICO va a ser la población. Entonces, debemos pensar a qué población va a ir dirigida nuestra intervención. Me imagino que ustedes ya habrán elegido qué intervención es la que quieren evaluar, qué tienen en mente, qué intervención les gustaría evaluar, qué prueba diagnóstica, qué medicamento, qué dispositivo, qué procedimiento médico les gustaría evaluar. Entonces, ahora que saben qué intervención quieren, teniendo en mente esa intervención, piensen cuál es la población objetivo para esa intervención. Entonces, la población, en lo posible, que esté muy bien definida. ¿Cuál va a ser el grupo? ¿Cuál va a ser el subgrupo poblacional al que va a estar dirigida esa intervención? ¿Sí? Si tiene una edad particular, o sea, si van a ser niños, ¿sí? O si van a ser infantes, o si van a ser neonatos, que pueden ser totalmente diferentes, o si van a ser adultos en un rango de edad, o van a ser adultos mayores, o si van a ser grupo de personas en determinados rangos de edades específicos, porque su intervención así lo requiere. Por el contrario, necesitamos realizar una discriminación por comorbilidades, qué tipo de comorbilidades tiene o el estadio de la enfermedad en que están estos pacientes. Entonces es importante ser lo más precisos a la hora de limitar qué pacientes serán los que se van a beneficiar de nuestra intervención, ¿sí? Entonces, en esas instancias ya tenemos 2 pasitos de nuestra pregunta PICO. La población bien delimitada, la intervención. Entonces, en la intervención simplemente nos cuentan qué intervención planean evaluar, ¿sí? Y una breve descripción de esta intervención, ¿sí? Qué prueba diagnóstica o qué procedimiento se va a evaluar. Una vez tengan en mente tanto población como intervención, piensen en el comparador. ¿Con qué vamos a comparar esa intervención? Usualmente el comparador va a ser como el gold estándar o el cuidado usual o la práctica clínica habitual. ¿Qué es lo que se hace habitualmente? ¿Sí? Vamos a comparar con lo que hay en la actualidad. La práctica, el tratamiento, la intervención, la prueba diagnóstica más utilizada actualmente. Y con esa es que vamos a comparar nuestra intervención para saber si nuestra intervención es mejor en términos de costos y en términos de efectividad que la tecnología que está actualmente en el mercado.
dentro del sistema. Con estos 3 puntos claros vamos a pensar en los desenlaces, ¿sí? ¿Qué desenlaces son los que me interesan? ¿Sí? Teniendo en cuenta esta población y esta intervención. Entonces, esta intervención o este comparador, ¿cómo van a impactar en la población? Van a aumentar su calidad de vida, entonces perfecto, ese puede ser uno de nuestros desenlaces. Calidad de vida, años de vida ajustados por calidad puede ser uno de nuestros desenlaces, y como vimos en los videos anteriores, eso directamente nos va a llevar a que nuestro tipo de evaluación económica sea una evaluación económica de tipo costo-utilidad. Si la calidad de vida definitivamente no está dentro de los desenlaces, desenlaces en salud más asociados o más fuertes en esa con esa intervención y en esa población, pues siempre podremos recurrir a otro tipo de desenlaces, ¿sí? En unidades naturales, como lo vimos anteriormente. Entonces podemos mirar que esa intervención puede tener mejoras significativas en términos de mortalidad, de estancia hospitalaria, de disminución en la complicación de los efectos adversos, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que entrar a evaluar exactamente cómo es que va a impactar la salud, tanto la intervención como el comparador, cómo entran a impactar en salud a esta población ya definida. ¿Sí? Por último, el tiempo. Les recuerdo que no es necesario que todas lleven tiempo, el tiempo se pone por claridad, porque nos gusta saber, bueno, entonces se van a ver todos estos desenlaces en salud, ¿sí? Calidad de vida, mejora en términos de salud, disminución de la mortalidad, todo eso, pero queremos saber en cuánto tiempo ocurren esas mejoras. Pueden ser en una semana, pueden ser en un mes, pueden ser en 6 meses, pueden ser en un año, pueden ser hasta en 5 años para ver, por ejemplo, mejoras en calidad de vida, ¿sí? No sabemos. Entonces recuerden que no es obligatorio, pero si lo ponen, pues nos dan muchísima más claridad como para saber el tiempo en el que podemos esperar que estos desenlaces ocurran. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo se estructura una pregunta PICO partiendo de un caso clínico específico, ¿sí? En el ejemplo vemos que al servicio de urgencias llega una paciente de 35 años que es primigestante con un diagnóstico de eclampsia y que ha presentado convulsiones. Entonces, la discusión entre el equipo médico radica en si suministrarle a la paciente sulfato de magnesio o un anticonvulsivante, sea fenitoína o diazepam, para tratarle esas convulsiones, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo nos puede ayudar la literatura a resolver este problema, a resolver esta discusión. Pero para que la literatura nos pueda ayudar a resolver este problema, pues primero tenemos que formular una pregunta en un formato que sea totalmente contestable. Empecemos por definir la población. En este caso podrían ser mujeres gestantes con eclampsia. Se dan cuenta que no tengo simplemente mujeres gestantes, porque en este caso suministrarles sulfato de magnesio a todas las mujeres gestantes no va a ser una opción, porque sulfato de magnesio o fenitoína no le vamos a suministrar a todas las mujeres gestantes. Son unas mujeres gestantes con unas características especiales. En este caso son mujeres con eclampsia. En el ejemplo vemos que la mujer tiene 35 años. Si estas intervenciones estuvieran ligadas o tuvieran una relación con la edad, su efectividad tuviera alguna relación con la edad de la mujer, entonces también sería relevante incorporar la edad de la mujer a esta población. Entonces decir mujeres gestantes con eclampsia y mayores de 34 años, por decirlo de alguna manera. Entonces la idea es ir refinando cada vez más y más la población para que no nos quede duda de a quién es que les vamos a aplicar esta intervención y este comparador, ¿sí? Entonces no son todas las mujeres gestantes, solamente nos vamos a centrar en gestantes con eclampsia, ¿sí? La intervención, pues tendremos sulfato de magnesio y tenemos en comparación fenitoína o diazepam. ¿Sí? Nuestro desenlace, ¿qué es lo que queremos lograr con esta intervención y con esta comparación? Pues reducir, que es muy fácil, reducir la frecuencia de convulsiones.
Si fuéramos a utilizar esta pregunta pico para pensarla, digamos, en términos de evaluación económica, teniendo este desenlace, reducción de la frecuencia de convulsiones, inmediatamente podríamos decir que podríamos estar haciendo una evaluación tipo costo-efectividad. Costo-efectividad, ¿sí? Entonces, tenemos ya claro cómo establecer la población, la intervención y la comparación. Y una pregunta en formato contestable, traduciendo, sería, por ejemplo, en mujeres gestantes con eclampsia, logra el empleo del sulfato de magnesio, sería la intervención, reducir la frecuencia de convulsiones, que sería nuestro desenlace, cuando se la compara con la observada en pacientes que reciben fenitoína o diazepam, que en este caso sería nuestro comparador. Aquí también podría ser otros anticonvulsivantes, ¿cierto? Entonces eso es una manera de estructurar desde lo clínico una pregunta de investigación que eventualmente nos servirá muchísimo para estructurar nuestra propia búsqueda de evaluaciones económicas. ¿Sí? Por fortuna para todos nosotros, para la evaluación económica, en la mayoría de los casos no tenemos que partir necesariamente desde la estructuración de un caso clínico, ¿sí? Para eso, como les contaba anteriormente, tenemos hay un equipo multidisciplinario de expertos clínicos y de epidemiólogos que han hecho todo este trabajo de estructurar la pregunta de investigación previamente, ¿sí? De decirnos cuál es la población objetivo, de decirnos cuál es la intervención, el comparador, que es lo que más se usa en la práctica clínica, y cuáles son los desenlaces más relevantes. Eso es un trabajo, digamos, que ya lo han hecho otro grupo de expertos y que nosotros tomamos ya listo para hacer nuestras búsquedas y para partir de ahí plantear nuestra pregunta de investigación en la evaluación económica. Miremos, por ejemplo, este último caso. Este ejemplo fue extraído de la guía práctica clínica de falla cardíaca, está realmente reciente, fue de 2015, publicada por el Ministerio. Y en una de las preguntas de la guía estaba esta población, pacientes con falla cardíaca en estadio funcional NIHA 1 y 2. ¿Listo? Entonces no son todos los pacientes con falla cardíaca. Desde acá sabemos que necesitamos que los pacientes estén justo en uno de estos dos estadios funcionales. ¿Para qué? Para mirar si la terapia de resincronización, cuando se la compara con la terapia farmacológica óptima, ayuda a reducir la mortalidad, la hospitalización y el deterioro del estado funcional. ¿Todo esto a cuánto tiempo? En un año, ¿sí? Entonces queda muy claro para qué vamos a evaluar, con qué lo vamos a comparar, en qué tipo de pacientes y para lograr qué, ¿sí? Y en cuánto tiempo vamos a estar viendo estos desenlaces, ¿sí? Para la evaluación económica, podríamos estar encontrando ponderaciones de utilidad en todos estos casos, que nos ponderen la utilidad, las preferencias de los pacientes respecto a la terapia de resincronización comparada con la terapia farmacológica óptima, y podríamos hacer, por ejemplo, un análisis de costo-utilidad. En caso de no encontrar ponderaciones de utilidad en este campo, pues podríamos hacer un análisis de tipo costo-efectividad, no habría problema, ¿sí? Esa fue, de hecho, la pregunta para la evaluación principal de la evaluación económica, de una de las evaluaciones económicas de esta guía. Entonces, ¿es costo efectiva la implantación de un dispositivo de resincronización cardíaca? Entonces, primero nos preguntamos si es costo efectiva implantar un dispositivo de resincronización cardíaco. Tenemos el comparador comparado con la terapia farmacológica óptima. ¿En dónde? ¿En qué población? En pacientes con falla cardíaca en estadio funcional NIHA 1 y 2. Desde la perspectiva, ojo acá sí ponemos la perspectiva del sistema de salud colombiano. Esa era la pregunta económica ligada a la pregunta pico clínica o a la pregunta clínica anterior, ¿sí?
Entonces, ahora para la actividad integradora es muy importante. Entonces, ya que tengan en mente su intervención, lo que quieren evaluar, entonces evalúen muy bien, por favor, la población objetivo que se va a beneficiar. Recuerden delimitarla lo más posible, ¿sí? Que no quepa duda cuál es la población que se va a beneficiar, que van a ser mujeres, entonces no todas las mujeres se van a beneficiar, que son las mujeres en un rango de edad, perfecto, entonces en ese rango de edad, que son mujeres con determinada comorbilidad, entonces dejar muy en clara esa población. Establecer el comparador, que estén seguros que ese va a ser el comparador, que va a ser el gold standard, que es la tecnología más usada en la actualidad, ¿sí? Si no lo tienen muy claro, pueden preguntar, pueden buscar en la literatura, pueden hacer búsquedas en bases de datos especializadas o pueden asesorarse con sus propios compañeros dentro de los foros de discusión. Aprovechenlos. Y determinar los desenlaces de salud más importantes asociados al uso de esas tecnologías. Recuerden, si la calidad de vida es importante o si esas tecnologías son aplicadas para reducir la mortalidad o si son pruebas diagnósticas que nos van a permitir tener mayor precisión diagnóstica de la enfermedad, entonces adelante, tengan muy en cuenta esos desenlaces en salud. ¿Sí? Una vez ustedes tengan estos puntos ya claros, van a tener formulada su pregunta en formato PICO, lista para entregarlo dentro de su fase de la actividad integradora. Por último, les quería dar este ejemplo. Miren, por ejemplo, que acá queremos evaluar esta intervención, que sería una prueba genómica llamada Oncotype, ¿sí? Y la vamos a comparar con el cuidado usual. El Oncotype, básicamente y a grandes rasgos, es como una prueba predictiva de qué tipo de mujeres se beneficiarían de la quimioterapia, de mujeres con cáncer que se pueden beneficiar a largo plazo de la quimioterapia, o si por el contrario, por ciertos marcadores genéticos, no va a haber mucho beneficio de la quimioterapia. Entonces las hacen usualmente a mujeres con cáncer de mama en estadios muy iniciales para saber cuál va a ser la conducta a seguir, de si es recomendable que vaya a quimioterapia o no, y si esa quimioterapia sí va a tener efectos en recaídas a largo plazo, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser? Teniendo en cuenta ya nuestra intervención, tenemos que saber cuál va a ser nuestra población. Entonces, miren, por ejemplo, mujeres, ¿sí? Entonces, de una vez se pregunta, mujeres con cáncer, ¿esta prueba nos sirve o es candidata, o todas las mujeres con cáncer serán candidatas a someterse al Oncotype? Tal vez la respuesta sea no, no todas las mujeres con cáncer son candidatas, ¿sí? Mujeres con un cáncer en un estadio muy avanzado realmente no van a ser buenas candidatas para este tipo de pruebas, ¿sí? Entonces, aquí es importante también tener un conocimiento, digamos, un conocimiento más bien avanzado, tener buenas bases de nuestra intervención. ¿Sí? En lo posible les recomiendo eso, que sea una intervención con la que ustedes trabajan o han trabajado o que tienen algún tipo de familiaridad para que puedan saber toda esa cantidad de cositas, población objetivo, pues les va a facilitar mucho más el proceso de búsqueda y de entendimiento que si adoptan una tecnología en salud de la que no sepan mucho, de la que no conozcan mucho. ¿Listo? Entonces, no es apta esta prueba para mujeres con cáncer, con todo tipo de cáncer. Entonces lo podemos delimitar. Entonces, cáncer de mama, empezando, que sería cáncer de mama y no es con cualquier tipo de cáncer. Es solamente mujeres que tengan cáncer de mama. Todas las mujeres con cáncer de mama tampoco se van a beneficiar de esta tecnología. Solamente las que están en estadio inicial de la enfermedad. ¿Listo? Entonces ahí tenemos ya muy delimitada la población, mujeres con cáncer de mama en estadio inicial. La puedo delimitar muchísimo más. Que aparte de que tengan cáncer de mama en estadio inicial, tengan receptor de estrógenos positivo, que tengan nodos linfáticos negativos y que además tengan una prueba que se llama HER2/neu negativos. ¿Esto por qué? ¿Todo esto por qué? Porque dependiendo de estos marcadores, el tratamiento de estas pacientes va a ser diferente. Por ejemplo, si este HER2/neu es positivo, el tratamiento va a ser diferente a si el HER2/neu es negativo. Entonces, si considero que eso es importante
para mi evaluación económica yo necesito saber que como el caso más normal, lo más estándar, que la mayoría de las mujeres que presentan este cáncer de mama en estado inicial tienen estos marcadores con estos valores, estrógenos positivos, nodos linfáticos negativos y HER2 negativo, pues entonces delimito mucho más mi población, está supremamente delimitada esta población, entonces ya sé que esta población es la que más se va a beneficiar, tanto de esta intervención que sería el Oncotype, como del cuidado médico usual, ¿sí? ¿Para qué vamos a hacer todo esto? Para saber cómo mejoran estas pacientes en términos de años de vida ajustados por calidad, de cuántos años de vida puedo ganar con la intervención y cuántas quimioterapias me puedo evaluar. Que necesariamente no tenga al final que evaluar todos, perfecto. Es más, me podría quedar solo con los años de vida ajustados por calidad, que va a ser una medida agregativa y una de las más importantes. Saber cómo mejora, cómo cambia la calidad de vida de las pacientes cuando se someten a Oncotype, cuando se comparan con el cuidado médico usual. Entonces, recuerden siempre que de lo delimitada que esté su pregunta pico, de la claridad y de lo clara y de lo precisa que esté esa pregunta pico, va a depender el éxito o no de nuestras búsquedas en bases de datos, que será nuestro próximo tema justo en el módulo 3 del diplomado. Bueno, y recuerden que si aún tienen dudas en la elaboración de su pregunta de investigación, nos pueden contactar a través de los foros, de nuestros correos electrónicos o de nuestras clases sincrónicas, donde estaremos muy atentos a resolver todas sus inquietudes.